Contarles que hoy es un hito en la historia de Encoders, este nuevo episodio 7, si mal no recuerdo, Pix. Y el hito es que tenemos al primer invitado de Encoders. Estamos muy contentos de recibir a Bauti Librisi, director y productor audiovisual. ¿Cómo andas, Bauti? Todo bien. Muchas gracias por decirme venir. Y, y, y nada, vamos a tener una charla sobre cine. Exacto. Y eso. Nada, Bauti, un gran valor que conocemos, bueno, desde que nació. Y nada, Bauti, queríamos arrancar un poco sabiendo, nada, que nos cuentes un poco qué haces de tu vida, dónde estás estudiando. Estás estudiando cine, ¿no? Actualmente. Sí, yo estoy estudiando cine. Estoy terminando la carrera de dirección cinematográfica. Y bueno, trabajé en rodajes en cortometrajes de ficción, en documentales y también en películas independientes. Así que bueno, un poco como que capaz por lo que hablé antes con ustedes, vengo a dar mi opinión o a dar mi visión sobre algunas cosas que capaz vemos en las películas que vemos en las películas y no sabemos cómo se hacen o cómo se trabaja o no, cómo se llega a eso. Y bueno, darles acá como... Nunca estuve capaz en un rodaje enorme, pero sí en películas independientes y algo que ver tiene. Algo se puede ver de eso. Espectacular, Bauti. Sí. Tener frente a nosotros la experiencia de alguien que, digamos, ha estado en cortometrajes o que ha estado in set, como se dice, la verdad que es algo impresionante. Che, Bauti, decime, ¿cómo se te dio de estudiar cine? Antes de arrancar con algunas preguntitas. Mira, yo tengo 26 años. Cuando terminé el secundario, estudié. Siempre me había gustado el cine. Era algo que tenía en la cabeza estudiar. Pero en ese momento arranqué otra carrera y no me daba el tiempo como para hacer las dos carreras a la vez. Entonces, primero terminé la otra carrera en 2023 dije, bueno, voy a estudiar esto un poco también como para sacarme la duda de si me gustaba de verdad o si era algo más fantasioso. Y bueno, cuando empecé una carrera así, conoces muchísimo de lo que está detrás de las películas y del trabajo. Es muy distinto, capaz, o por lo menos en mi experiencia fue muy distinto pasar de espectador a ser alguien que las hace. Que hay cosas que no te imaginas cómo son. Y bueno, entonces ahí en 2023 arranqué la carrera, que la carrera es específicamente de dirección, aunque igualmente siempre que trabajé más en producción, dirigí pocas veces. Eso después cuando vayamos respondiendo a las preguntas voy a decir medio cuáles son las áreas que hay dentro de una película. Y bueno, ya estoy hace 3 años y esa fue básicamente como la historia o la decisión. Es algo que me gusta desde chico, ver películas. Yo te felicito, Bauti, porque en nuestra época, Pix, vos corregime si estoy diciendo alguna boludez, estudiar cine creo que ni siquiera estaba en el abanico de posibilidades. Pensábamos que era algo que no sé, que lo hacían, no sé, un superhéroe, porque a la hora de evaluar una carrera, nada, en cuanto a lo musical y el cine, siempre para nosotros fue, no, tenés que ser muy, 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 muy groso, tenerla muy clara de chico, y traspasar esa barrera de que te guste mucho a realmente estudiarlo y ejecutarlo. Vamos a contarle al público que yo creo que vos naciste en el año No, 99. 99 y el cumpleaños de tu viejo de 50 fue en el 2001. Sí, 2001.
Sí, Bueno, entonces, Pix, ayúdame. Yo creo que Bauti tuvo el privilegio de contar en su propia casa con una de las bandas más importantes del under porteño. sí, señor. Creo, creo que si yo hubiese tenido en mi casa heroicos sobrevivientes a esa edad, hoy sería Tarantino. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Aparte, estamos orgullosos de haber sido el primer recital que vio Bauti en su vida, prácticamente. Puede ser. Tenías 2, 3 años, ¿no, Bauti? Sí, sí, probablemente. Sí, sí, fue el primero. Y en Pobre mi casa. Bauti, sí, pobre Bauti, ya lo estamos maltratando. Pero Bueno, pero nada, pará, yo quería contar que Bauti, además de ser un genio productor y director audiovisual, también tiene una banda de rock, ¿no? Es Sí, una banda experimental. ¿Cómo la describirías, Bauti? sí, tengo una banda que fue, con los años fue cambiando el género que hacía. Al principio empezamos haciendo más stoner y después pasamos más a un rock más alternativo o punk tranquilo. Eh, y bueno, estamos en eso. Ahora vamos a sacar un disco en no sé cuándo exactamente porque estamos mezclando los temas y masterizando, pero en este año yo creo que va a salir, antes de fin de año. eso también es gracias a nosotros, Bauti. También, sí. Sí, Che, sí. ¿cómo te llama la banda, Bauti? La banda se llama Gris Modelo. Gris Modelo. Bueno, vamos a poner Sí. un link en la descripción para que la gente escuche Gris Modelo. Yo lo he escuchado, es una gran banda, un trío muy poderoso y muy novedoso, además, experimental. Bauti toca el bajo como los dioses, autodidacta. Después está Lucky Libisi también en guitarra y voz y un muy buen baterista, que no sé el nombre, pero bueno. Pero bueno, antes de irnos por las ramas, nada, si querés, Pix, arrancamos un poco con las preguntas. Arranco yo. Dale, dale. Bueno, Contale, Bauti, sí, contale al público que nosotros pensamos por lo menos unas 3 preguntas para hacerle así clave a Bauti en cuanto a lo que es un poco la vida del director o la visión y un poco el otro lado, la parte técnica, ¿no? exacto, parte técnica, la visión y un poco también algunas preguntas más light, como la primera que voy a hacer, que bueno, ya te la hago, Bauti. Lo que a mí me gustaría saber es cuáles son tus 3 directores favoritos. Acá en Encoders hay mucho top 20, Mm. top 10, top, en este caso top 3. A mí me gustaría saber cuáles son tus 3 directores favoritos y por qué los elegís como directores. Bueno, o sea, es una pregunta, primero que hacer una aclaración que va cambiando, como uno va conociendo, capaz te pasa con las bandas o con la música que vos vas conociendo y en un momento te gusta más una, después conoces otra y te gusta otra. Pero hice una selección en base a la cantidad de años que llevan y que yo digo, che, qué buen director y que como que no bajan de ese lugar donde yo los tengo. Sí. Así que bueno, los 3 son, no sé, yo creo que algunos capaz que sí, son conocidos pero no son así de Hollywood. El primero es Paolo Sorrentino, es un director italiano que tiene la película más conocida de él, es una que se llama La Gran Belleza, que ganó un Oscar. Lo elegí porque bueno, lo conocí cuando estaba terminando el secundario y un poco sus películas me dieron muchas ganas de estudiar cine. De decir como, bueno, es un director que dirige películas que no son como bastante personales de él, capaz de directores más viejos, que de los que él se inspira, pueden ser Fellini o Scorsese. Él tiene una película autobiográfica que se llama La mano de Dios, que es en referencia a Maradona. La vi esa, Bauti, es muy buena esa peli. Sí, muy buena. Bueno, viste la fotografía, las cosas que
por ejemplo, Espectacular. los personajes que tiene, está buenísimo. Y lo que dijiste vos, yo no conozco mucho en detalle la vida de él, pero se nota que es una peli autobiográfica, ¿no? Ahí en Nápoles, en un momento que Maradona estaba eh, en su auge, ¿no? Exactamente. Y él era un niño. Él era un niño. Hay partes que son de verdad, como por ejemplo la muerte de los padres. Eso es real en su vida. Y, y no sé, las películas de él, la verdad, me gustan mucho, me emocionan mucho. Como una recomendación, así como para empezar a ver películas de él, para mí la mejor es una que se llama La Juventud, que la hizo, actúa el Michael Caine, el actor. Sí. Ah, Bueno, después otro que capaz este es más conocido, creo que en Argentina es más conocido, que es Pedro Almodóvar, sí. también me gusta mucho. Sí. Otro director que cuando empecé a estudiar cine era uno de los que más miraba porque me gustaba mucho. Yo en un principio tenía mucho como interés en saber cómo trabajaban los directores con los actores. Y Almodóvar me parecía como un muy buen ejemplo de un director que, que se comunica muy bien con sus actores por cosas que lo he escuchado decir en entrevistas. Él me parece un muy buen director. Hable con Y ella es de Almodóvar, Bauti. exactamente. Bueno, esa te diría que es la película que para mí es la que más me gusta de Almodóvar. Peliculón, peliculón. Estaba A, en a ver, duda si era de Almodóvar. Peliculón, peliculón. sí, tiene, bueno, Hable con ella, La piel cabito, Volver, me acuerdo que Volver también. es conocida por Penélope Cruz, pero yo no la vi. Sí, Volver está muy buena. También tiene, bueno, él también tiene una película autobiográfica, que creo que es Dolor y Gloria. Eh, y bueno, un director que me gusta mucho y también él, como productor, trabaja mucho con Argentina. La productora de él fue coproductora en Relatos Salvajes. Mirá. Eh, Bueno, Buena te iba a data. decir que en Hable con ella, no me acuerdo del personaje, ese famoso, ese actor español que es muy famoso, trabaja Grandinetti también. Que es sí, trabaja Grandinetti y el que decís vos es Javier Cámara. ese, que hace un personaje espectacular. Sí, un personaje buenísimo. Sí, sí, sí. Para mí es un actorazo. En esa película, bueno, es re protagonista. Hay otras de Almodóvar que quizás tiene un personaje secundario y se roba la película. Te quedas como diciendo, che, qué buen Sí. personaje. Sí, sí, sí. Che, Bauti, Y después, sí. perdón, y te corto un poco ahí. ¿Por qué es eso que un personaje secundario en una peli de Almodóvar te roba la película? ¿Es por Almodóvar? ¿Es por el que escribe el guión? ¿Por qué Yo pensás? yo creo que un ejemplo que para mí es buenísimo, que sobre como un personaje secundario que decir que se roba la película lo digo medio como diciendo, me hubiese gustado que este personaje estuviese más presente o saber más de él, que quizás si ese personaje secundario estuviese más presente, pierde un poco esa mística. Capaz esa cosa de aparecer y estar ahí un poco. No sé si vieron la película de los hermanos Cohen, El Gran Lebowski. Uf, Que, es bueno, te cuento que es la número 2 de Número la dos. película de la vida del Pipi. De Bueno. Netflix. esa película para mí está llena de personajes, como No, por ejemplo, es para hacer una película con cada uno. exactamente. Sí. Bueno, y me parece que es parte del director, bueno, capaz en armar Pará, el personaje. disculpa, Bauti, Sí. te corté. Ibas a decir Jesús, ¿no? El personaje. Jesús, El y Jesús es buenísimo. El de Turturro. Exactamente. Sí. Que encima Jesús es súper corto porque aparece, Nah, no sé, tiene nada, sí. sí, yo Y creo te queda. que tiempo bruto de película debe tener 30 segundos, un minuto. Exactamente. Y después el que es un poco más protagonista, pero que también para mí es buenísimo, es, no me acuerdo el nombre, pero el apellido del director es Goodman, del actor es Goodman, que es el amigo de Lebowski, John que es el Goodman, militar. sí. John Walter. Walter, exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, nada, sobre qué es lo que genera es así como un personaje que vos digas se roba la película. Primero que también nada, es opinión del espectador de cuál te gusta más y cuál no. Después hay obviamente
un laburo del director en armar ese personaje y en darle los minutos necesarios. Y bueno, y obvio del actor, ponerle en Jesús, Turturro hace los gestos que tiene, cómo habla, es buenísimo ya el personaje. Son muchas cosas lo que... Ahora a medida que se vaya desarrollando la charla, yo capaz un poco algo que noté estos 3 años que estuve más como en esta industria, es que bueno, que no lo sabía de antes, que es que el cine es algo muy colectivo y que quizás el director o el productor se quedan con mucho crédito de lo que hicieron, pero una película es el trabajo de muchísima gente y el director solo no podría hacer nada. Como muchas veces le atribuimos cosas al director que en realidad son no sé, del director de arte o del director de fotografía o del actor, y un poco como que el director se queda con ese crédito de bueno, de toda la gente que está atrás, que por eso los créditos de las películas son tan largos, porque hay mucha gente atrás de una película. Sí. Claro. Bueno, el tercer director, lo menciono porque últimamente estuve viendo mucho sus películas, te diría estas últimas semanas, que había visto las más nuevas y me empecé a ver las viejas, que es Iñárritu. Espectacular. Sí, y... Otro y fanático bueno, tenés acá en el Pix. Sí. Ya te estamos agendando para el episodio de Iñárritu, entonces, Bauti. Sí, claro. Iba a haber un episodio de Iñárritu. Y el episodio que vamos a hacer de actores de reparto también, que se comen películas. De actores de reparto que se comen películas es muy bueno. Sí. Bueno, y de Iñárritu, nada, yo había visto las más conocidas, las más nuevas, y en este último tiempo estuve viendo las primeras, que son como películas corales, donde tenés varias historias transcurriendo a la vez que se conectan creo que donde más se nota eso es Babel, que son en países distintos y lo que conecta todo es medio un disparo. Bueno, por eso, porque Iñárritu me gustó mucho esta forma que tiene de narrar con... Y Bauti, te hago una pregunta. Iñárritu te conquistó por las películas, por las últimas películas, ¿no? O sea, vos empezaste viendo lo último y fuiste de atrás para adelante. Sí, Joe Bergman y, ¿cómo se llama la de Revenant, El Renacido? Esas las vi en el cine y me encantaron, como la fotografía y bueno, esto de los planos largos. Pero no era un director que yo te dijese como, qué buen Iñárritu. O sea, sí, me gustaba, me parecía buenísimo, pero no lo tenía así. Ahora yo estoy escribiendo quiero filmar un cortometraje que es un poco como una historia coral. Entonces, hablando con gente, me dijeron, mira, un director que trabaja muy bien con este tipo de historias corales de muchos personajes y que es parte de la industria, que no es tan independiente, es Iñárritu. Y ahí me vi las primeras, que Amores Perros, 21 gramos y Babel, que son las 3 de este estilo, corales. Sí. Forman como una trilogía, ¿no? Exactamente. La trilogía de la muerte, ¿no era la pis? Sí. Exacto, sí. Que son durísimas también las películas. Son durísimas. Bueno, en el episodio que hicimos con el Pix de pelis, en un momento le digo, y en el banco de suplentes hay un par de Iñárritu que marcaron muy fuerte en mi vida, solo que son tan pesadas de ver que cuesta. ¿Entendés? O sea, es más fácil ver el Big Lebowski que ver 21 gramos, por ejemplo. Sí, totalmente. A mí la que 21 gramos es muy fuerte, pero la que me pareció terrible es Amores Perros. La primera. La primera, toda la parte del choque, todo eso, la historia de la modelo, esa me pareció muy fuerte. Terrible. A mí se me pone la piel de gallina mientras empezamos a hablar de esta peli. Sí, es terrible. Pero bueno, nada, como me parece que es un director, como director o... Sí, es muy bueno, Iñárritu. Y hay una... Si en algún momento hacen el capítulo de Iñárritu, hay una charla que da él sobre 3 horas y que habla de todas sus películas. Muy buena, se las recomiendo. Creo que es en la Universidad de México, algo así.
Te vamos a Yo a invitar, veces Bauti. Perdón, Pipi. Dale. Te vamos a no, no, invitar, Bauti, así que quédate tranquilo. eso desde ya. Yo he visto algunas cosas, de hecho Pix te había recomendado, no me acuerdo cómo se llamaba, era un especial que pasaban en ISAT en Argentina que se llamaba Trespassing Bergman por el director Sí, sueco. Y en un momento Iñárritu va a Suecia, a la casa de Bergman cuando ya estaba fallecido, y habla un poco, le hacen una entrevista. Creo que es de las pocas veces que por lo menos yo lo escuché así, hablando mano a mano. Nada, el tipo es un grosso total, o sea, cómo de sí, todo ese dolor para transmitir otra cosa, ¿no? De tanta oscuridad para transmitir luz sí. y vida, o sea, es increíble lo que es Iñárritu. Sí, es muy bueno hablando. Él, como Sí, sí, tiene algo sí, sí. que te va explicando y te quedas muy enganchado con lo que te dice. Bueno, si viste las películas más todavía, porque sabes cómo empiezas a relacionar cosas. Y sí, es la verdad que Iñárritu me parece buenísimo. Me, me queda ver una que no la vi, no sé si la vieron, que es Beautiful, que es una que hizo en España. Sí, con Bardem. Es buena, Sí, es buena Beautiful. Creo que Beautiful y. ¿Cómo se llama? Una de las últimas. Se me fue el nombre ahora. Bardo. Están en el. Bueno, acá en Encorers en vivo se me van los nombres. Hay una peli que hizo hace unos 5 años que, en mi opinión, no está a la altura del resto de Iñárritu. Beautiful está buena, también es mm, una historia pesada, pero para mí no tiene punto de comparación con la trilogía de Amores Perros, 21 gramos y Beautiful, ¿no? Y después sí, para mí lo que está bueno de Iñárritu es que como un director así que para mí es una joya, logra tener tanto éxito en Hollywood y por ejemplo un actor súper reconocido como, no sé, como DiCaprio, lo sí. tiene, o sea, se lo lleva como quiero que este director sea el que labure conmigo porque termina haciendo películas muy diferentes a las primeras, pero no por ser diferentes, espectaculares, ¿no? O sea, No, sí, son buenísimas. Sí, se nota también un cambio. Por ejemplo, si vos ves El Renacido y la comparás con Amores Perros, hay cambios de presupuesto enorme, sí. eh, pero también encontrás similitudes. Yo ahora El Renacido hace mucho que no la veo, pero, No, pero bueno, seguro, seguro, seguro. seguro. La escena de Revenant, por ejemplo, cuando matan al hijo, ese nivel Bueno, claro, de dolor es parecido, no sé, al de 21 gramos cuando Naomi Watts pierde al esposo sí, y a sí, las hijas. O sea, sí, sí, tal es cual, parecido, sí, sí, obvio. tal cual. Pero bueno, eso te diría que en este momento la selección que hice fue esa, de esos tres directores. Excelente, Bauti. Buenísimo, Che, Pix, buenísimo. ¿puede ser Bardo la película que te faltaba de...? Exacto, exacto, Sí. exacto. Yo no la Bardo. vi, yo no la vi. Esa es dijiste hace 5 años la sacó, más o menos. Y Relativamente nueva. creo que tendrá 4 años. Del Claro, 2022 Cu- es. sí, Del 2022. claro, Bardo no, te digo la verdad, no me atrapó, o sea, no me claro, atrapó al mismo nivel que las otras. Otra sí, Pero, cosa, otra cosa que hablamos siempre es por qué no sacan películas más seguido Iñárritu, ¿no? sí, ¿Cómo nos encantaría eso, ¿no? sí. Sí, Pero sí, no bueno, se saca cada tanto. Pero bueno, también hacer películas así lleva mucho trabajo y tiempo. claro. bueno, Es, vos sabés, Bauti, que te voy a unir, voy a aprovechar para hacer mi pregunta, pero te la uno. Yo no sabía sí, cuáles iban a ser tus directores favoritos, sí, pero una de mis preguntas técnicas era, no que nos expliques, porque podríamos estar horas, sino cómo es un poco la preparación y todas esas escenas largas. Y yo había mm, pensado en 3 escenas que para mí son claves en lo que es, yo que no estudié cine y no sé técnicamente. Una de ellas es de Iñárritu, sobre todo en Berman, que son esas escenas que parecen que de una escena te lleva a la otra y al final de cuentas parece que la película es como una obra de teatro más que cine, porque los actores sí, parece que pasan de una escena a otra sin corte, sin nada. ¿Cómo, cómo se logra ese nivel de continuidad? Ya sé que hay mucha tecnología envolvida en el medio, pero no me parece algo que sea tan fácil de lograr tampoco, ¿no? sí. Sí, es algo muy complicado.
Yo estuve viendo ahí los ejemplos que mandaste, que eran, bueno, Bergman, el de Sí, Goodfellas, sí. el de Roma, Goodfellas yo me refería a la escena que entran al club, ¿no? Que es una sí, escena que dura varios minutos. Y Roma puntualmente a la escena esa en la playa, en el mar, cuando se está por ahogar el chico, que es una escena larguísima en el mar, en el medio del mar, que sí, imagino que habrán hecho una estructura, no sé, monstruosa, pero llevar a cabo eso aún así con medios me parece increíble. sí, sí, es muy difícil. Bueno, en esta entrevista que te digo de Iñárritu, es muy gracioso que en un momento Iñárritu dice que en relación a esto de los medios que decís, de que tienen más medios, pero dice que no hay cosa más que gaste más plata que una película. Dice, no conozco a nadie, o sea, a los productores más grandes que existen, todos se quejan de que no tienen plata. Eso es lo caro que es filmar y hacer esas cosas. Pero bueno, en relación a esto que me decís, el de los planos largos, el, hay algo que uno cuando hace una película, lo que hace muchas veces como director es secuenciar las películas. Secuenciar es como ir justamente separándola en secuencias que vendrían a ser como un núcleo, un inicio, un desarrollo, un desenlace, y bueno, y vos vas armando la película, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Goodfellas, yo no sé si eso llega a ser una secuencia, porque es un poco corto, pero lo que uno podría decir es, bueno, esta es la secuencia donde ellos llegan al bar y uno ve cómo, bueno, ve el poder que tiene él, el personaje de Ray Liotta, y lo que piensa la chica con la que él va, que le dice como, vos trabajás en construcción, como diciéndole, me estás mintiendo. O sea, no, vos no trabajás en construcción. Bueno, estas secuencias, uno lo que puede hacer es hacer lo que se llama el plano secuencia. El plano secuencia es narrar todo esto en un solo plano, o sea, sin en ningún momento cortar la cámara, o sea, hacer corte. Eso, nada, eso sería como la definición de plano secuencia. Vos después ahí podés hacer planos secuencia más complejos y planos secuencias mucho más tranquilos. Como por ejemplo, hay uno vos mencionaste a Bergman, el director sueco. Bueno, Sí, él tiene un plano secuencia muy conocido, que en realidad la cámara está fija sobre un trípode y es una conversación entre dos personajes que se van moviendo así a medida que hablan, y vos tenés como un plano secuencia, porque es una secuencia donde nunca se corta ese plano, pero es sencillo porque los que se mueven son los actores, o sea, la cámara está todo el tiempo quieta, la puesta de luz es siempre la misma. La complejidad de estos planos largos es que bueno, que vos al mínimo error tenés que cortar y empezar de vuelta, y con un plano más corto lo resolvés mucho más rápido. es que te iba a decir eso, Bauti. O sea, quiero creer la escena de Goodfellas es perfecta, ¿no? Sí, Ahora, quiero creer que la hicieron 500 veces para que quede tan bien, ¿no? es probable, porque aparte es como vos ahí en esa escena donde ellos caminan, vos tenés, primero que nada, el movimiento de cámara, que probablemente sea una persona que está con un estabilizador de cámara, porque la cámara se mueve, pero va bastante estable. Si vos filmás con una cámara, se mueve todo. No. Tal cual, tal cual. Después tenés las luces, que vos tenés que iluminar todo ese recorrido que ellos hacen. Es complicadísimo, porque aparte van pasando por distintos Ambiente, sí. ambientes, exactamente. Después vos también tenés un tema con el sonido, porque cuando vos en el sonido clásico del cine, los actores tienen un micrófono corbatero, que es uno que va acá, y después está, viste, el boom, que es la persona que tiene el micrófono arriba, que en un plano así largo, primero que hay un tema de la señal del micrófono corbatero, que vos pierdas la señal. Después también, al haber tanto movimiento, vos tenés roce de ropa, entonces también tenés que cortar por eso, de que suena mal. Claro. Y mismo la persona que está caminando con el boom, tiene que... Entonces, por eso yo creo que en el plano de Goodfellas lo que se hizo es doblaje, porque me dio la sensación. Claro, doblaje, como poner las voces después arriba. Claro, viste que ellos están mucho tiempo de espaldas, Sí, eso le viene bien al sonista, porque no se le ve la boca y bueno, claro. se puede doblar. ¿Sabes lo que te iba a decir también? Que a mí siempre me llamó la atención. Vos tomás una escena así y hay, no sé el número, pero por ahí 50, 60 Sí, personas involuidas extras.
sí, que no deja de ser una cosa coreográfica, ¿no? Porque tiene que pasar justamente uno en el momento que Sí, pasa la cámara. sí, 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 es muy difícil. Por eso esto se ensaya, se recontra ensaya, también se tiran varias tomas, como para quedar con la mejor. Eh, y bueno, nada, pero lo que te da ese plano largo, plano secuencia o plano largo, es como esta continuidad donde, eh, si está bien hecho, yo siento que el espectador se mete mucho más en la película y no hay manifestaciones de como este narrador que está ahí, porque cuando hace un corte y pasa un plano a otro, te diría como que en algún punto se está evidenciando que eso es una película, que ahí hay alguien que te está contando algo. Cuando es un plano largo, esto medio que se disimula más. Si está bien hecho, hay una sensación de realidad mayor. A mí Sí, me pasa que, por ejemplo, tomo Goodfellas de Scorsese. Para mí es una apuesta que te hace amar al director en ese momento porque, por supuesto, hubiese sido más fácil hacer esa misma escena en 3, 4 ambientes, con cortes, con esto, con otro, pero no hubiese, lo que sí, estás diciendo vos, no hubiese tenido el mismo impacto, no estaríamos hablando de esa escena. Pero bueno, en ese momento tomar esa decisión, ir por un esfuerzo totalmente que, no sé, sí, debe salir en cuanto a energía, guita, porque todo lo que sea tiempo ahí en un set es plata también, sí, sí, no es sí. solo el tiempo. Tomar Sí, esa decisión es muy arriesgada. sí, es muy arriesgado y bueno, nada, también tenés que. Después, más allá de como toda la parte artística, después hay todas unas cuestiones como operativas donde vos puedas hacer eso, porque uno tiene que tener en cuenta también que en ese momento en Goodfellas las películas se filmaban en fílmico. Más que nada por algo que no. Hablando de esto de que una película es algo colectivo y que es algo muy caro, el director puede tener una fantasía y decir como, che, quiero hacer un plano re largo de, no sé, que caminamos 100 metros y pasamos por una cocina, hay no sé, un viaje en auto en el medio, todas estas cosas. Y el productor probablemente le puede decir como, no, porque este es un plano carísimo y no tiene sentido hacer este plano en esta película que tiene un presupuesto acotado. Entonces, también si uno quiere hacer este tipo de planos, como por ejemplo yo creo que lo hace también porque es Scorsese, porque él tiene la espalda como para hacerlo. Se pueden hacer planos, secuencias así más baratos, por decirlo de una manera, que justamente está un poco como en cómo las personas se las arreglan para filmar, que es, bueno, no sé, ponerle estas películas que son súper conocidas de re bajo presupuesto, como puede ser la primera de Tarantino, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Perros de la calle. Debe ser Perro de la la calle, sí. sí. Esa, Perros de la calle. Correcto. Que igual tampoco tenía tan poco presupuesto. Pero bueno, a lo que voy es que hacer estos planos es muy complicado. Te dan como esta sensación de realidad de que no se corta. Y que es algo bueno, que todo se conversa en las películas. El director tiene un guión. Él escribe un guión técnico, que el guión técnico es ese guión literario disgregado o medio dividido en planos. Dice como, bueno, esto lo vamos a filmar con tal plano. Ahí ponele que él dice, yo quiero tener un plano secuencia de estas características. Bueno, y ahí van a empezar a decirle todos los directores de las otras áreas, que las otras áreas son sonido, fotografía, arte, producción y bueno, montaje, pero montaje no va a estar en el rodaje. Le van a decir como, mira, esto lo puedes hacer, pero el sonista le va a decir, hacelo, pero no pueden subirse a un auto, porque si se suben a un auto yo no puedo captar el sonido porque el motor no me deja. El director de fotografía le va a decir, bueno, dale, pero sabe que para hacer este plano tenemos que contratar a alguien que maneje un estabilizador de cámara, entonces va a ser más plata. Y ahí es cuando se empieza a conversar todo. Sobre, bueno, los que me mandaste, el de Roma, ese para mí está buenísimo, el que es en la playa. Sí. Yo creo que ahí la iluminación era solo el sol, o sea que no pusieron ninguna luz aparte del sol. Yo creo que le deben haber puesto a la cámara un filtro, porque el sol le pega de frente a la cámara y no te quema todo, como que está bueno. Y después hay una estructura que es un carro de traveling, se llama, que es el carro de traveling, es, viste, cuando la cámara se mueve, pero está sobre un trípode.
está esa estructura que está metida dentro del mar y la sacan hacia afuera cuando ellos salen del mar. Ese plano está buenísimo. O sea, armaron toda una estructura de arena, o sea, fue filmada en una playa de verdad, hicieron una estructura Sí, de arena hasta dentro del agua y van corriendo ahí. exactamente. Sí, imagínate como unas vías Sí, de tren, pero que en sí, sí, realidad vos sí. ahí pones un carrito y que se Sí. mete al agua eso. Después, Berman, creo, si no me equivoco, creo que Berman es toda un plano secuencia. O sea, la idea sería que fuese todo un plano. Sí sé que es falseado, porque uno puede como falsear el corte. Claro. Hay películas que son todas un plano secuencia de verdad. Eh, y de hecho creo que salió este año o el año pasado, salió una serie en Netflix que se llama... no me acuerdo el nombre, pero es esta de... que sobre un tipo que meten preso a su hijo, que creo que son 4, 5, 6 capítulos. Ah, Eh, sí. Sí, sí, ahí sí, te digo el está, nombre. está espectacular la inglesa. Claro, Adolescencia, ¿no? adolescencia, esa, Sí, exactamente. Bueno, sí. cada capítulo es un plano secuencia. Sí, Eh, esa es increíble cómo está hecho. bueno, eso es Increíble. A mí me llamó la complicadísimo. atención este año justamente esa y hay una serie de Apple que se llama de Estudio Sí, con Seth Rogen que también hecha de la misma manera, zarpado como la hacen, es tremendo, zarpado. es Sí, impresionante. Bueno, creo sí. que el segundo capítulo, el tercer capítulo de adolescencia, lo sacaron en la segunda toma. O sea, hicieron solo 2 tomas. Pero eso te dice que la cantidad de ensayos que deben haber hecho. eh, y bueno, Sí, nada, sí. si ves ¿cómo se llama? La, la parte, o sea, el detrás de escena de la serie Adolescencia, te das cuenta de la cantidad de gente que hay, de cómo se van pasando la cámara. En un momento hay un capítulo que lo suben, enganchan la cámara a un dron. Bueno, eh, eso que decís es lo que más me llamó la atención. De adolescencia no vi un poco el backstage, pero en de estudio sí. Y me llamó la atención mucho que como son planos así enteros, secuencia, eh, para mí sí o sí tenía que cambiar de persona, porque por ahí estás no sé, estaban en el aula y de repente sí, la cámara sale por la ventana y empieza a filmar otra parte en el patio. O sea, no hay forma física que alguien, o sea, no, no, sí, salga de sí, una ventana con una cámara y que consiga filmar de esa forma. ¿Entendés? sí, 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 tal cual. Es increíble Es cómo lo hace. impresionante. Sí, Sí. y bueno, esto como en relación a cómo se hacen estas cosas, cuando todos estos movimientos de cámara están todos realizados por lo que es el equipo de fotografía, más específicamente el equipo de cámara, del área de fotografía. Y bueno, vos ahí tenés gente que es específica para cada cosa. O sea, vos tenés al cámara, que es la persona que va a tener la cámara, ponerle al hombro un estabilizador. Después tenés al primero de cámara, al segundo de cámara. Tenés una persona que se llama el RIG, se dice RIG, que es la persona que en algún punto está como... Se ocupa de la seguridad de los equipos de fotografía, pero también ponele que vos tenés que enganchar la cámara a un dron, él se va a ocupar de enganchar la cámara. También si tenés ponerle que colgar una luz en algún lugar, él va a ir y va a colgar la luz, no como todas estas, yo como para un poco decir todo esto de la cantidad de gente que hay atrás de una película y cómo todo está muy dividido por qué es lo que hace cada uno, ¿no? Hay una película que es buenísima, que también es muy fuerte, capaz la vieron, que son 8 planos secuencias la película, que es Irreversible de Gaspar Noé. Uf, cerrá Espectacular. todo, Pex. La Es, amamos esa peli. bueno, La esa amamos. película son 8 planos secuencias, contados de atrás para adelante. Sabes que Sí, la sí, voy sí. a ver de vuelta porque la vi cuando era adolescente esa película y, Sí. y lo de los planos secuencias, ni idea. No, no Eh, te cuenta. pero ahora que la No, pienso, mirá, el director de Reversible, que es Gaspar Noé, es un Sí, fuera de serie total. Hay una escena puntual que es la de ahí, la del cuando pasa, que hay una violación, que la la del escena túnel. debe durar, no sé, no quiero decir una boludez, pero 10 minutos dura, ¿no? Sí, sí. 10 Es, minutos con parece cámara fija eterna, ahí. parece eterna. No sé cuánto Parece dura, pero eterna, sí, pero cada vez vos decís, bueno, listo, a los 30 segundos ya está el mensaje y no, pero cada vez es como que no. clava el cuchillo más.
más Sí. profundo. De hecho, Sí, ¿viste? eso, En esa escena hay una parte que se ve una sombra de una persona sí, que va a venir, solamente la sombra, y que después se arrepiente y se vuelve. Que decís, claro, como "Oh". que va a ayudar, Claro, que va a exacto. ayudar y se arrepiente. Y es solamente una silueta que se ve, si mal no recuerdo. Y Sí. me acuerdo cuando vi la película ver, nada, detrás de escena donde creo que era Gaspar Noé que explicaba que esa escena la filmaron varias veces porque no le gustaba cómo dudaba el tipo Sí. y se iba, digamos, la silueta esa. Pero sí, Ese Bauti impresionante. es un muy buen ejemplo el que tiraste, porque ahora pensando en esas escenas, sí. ¿Cuántas decís que son? Ocho. Son Ocho, ocho planos secuencias, exactamente. sí, Que ahí y está. tenés un peliculón ahí. Sí, tenés un peliculón, sí, sí, sí. Sí, Sí, no, y bueno, y esto que decías de la cámara fija, que justo en esa secuencia, la cámara está fija. En el resto de las secuencias, la cámara está en movimiento. Como que en ese momento te clava la cámara ahí y te dice como, bueno, ahora mira esto, claro. que es muy fuerte, es durísima. Exacto. Sí, me acuerdo. Eh, y No, bueno, y así, es sí, increíble nada, Sí, reversible. te da una Es imagen, increíble. que esté así tirada la cámara, es como que está tirada la cámara y te da una imagen muy sí. cruda de lo que está pasando. Porque la cámara Sí, queda queda medio de como, costado, ¿no? Si mal no recuerdo. O sea, queda sí, queda todo de como costado. muy realista, ¿viste? Como muy crudo, Sí, muy. Y otra cosa, muy lejos. La cámara queda muy muy lejos. lejos, Sí. no es que está ahí eh, cerca. O sea, sí, se ve todo lo que está pasando, pero no es que está eh, a pocos metros. Está bien alejada, Mm, como que te da esa sensación de que la víctima está sola y que nadie va a venir a ayudarla y que nada. Los Exacto. próximos momentos van a ser duros, ¿no? Peliculón, sí. peliculón. Qué bien puesto, Bauti. Espectacular. Y bueno, nada, como para cerrar esto de los planos largos, es como, sí, como un recurso que se puede usar. Eh, sí, hay como toda una tradición de dónde viene, de qué cine viene esto, o sea, es de los principios del cine, donde te diría que es más el cine francés, que decían esto de generar un efecto de realidad y que ese efecto de realidad se cortaba si vos cortás la imagen. Como Claro. haciendo ese corte te saltara que vos estás viendo una película. Y que, y que bueno, y después está como la contracara de eso, que es hacer muchos cortes, que esto viene más del cine ruso, y bueno, quizás más del lado yankee, que es lo contrario, que es que vos, mediante cortes, podés generar un sentido y que el espectador se dé cuenta de algo mediante un corte. Que ponerle un ejemplo de esto puede ser un típico corte de comedia, que no sé si hay una película que es Snatch, la de... Sí. Bueno, Guy ahí Ritchie, esa ¿no? película tiene... Guy- Sí, esa película es de Guy Ritchie, que es un montaje rapidísimo, que tenés un plano atrás de otro, y ahí está lleno de estos cortes con sentido, ¿no? Que vos, que te generan como, te dan como como se llama, el remate del chiste mediante el corte. Ponerle en un momento, están intentando atrapar al ruso y hay un patoica que dice, déjame a mí que yo lo agarro, y te cortan a ese mismo patoica todo ensangrentado, llorando porque el ruso lo cagó a palos, ¿no? Como una cosa así. Y bueno, son como dos formas distintas, pero sí, el plano secuencia es algo muy complicado. Claro. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Buena, buen contraste, ¿no? O sea, Sí, muchos métodos, pero aún así el mensaje se puede llegar de una forma u otra. sí. Buenísimo, Bauti. Bueno, vos te tiraste Bueno, varios Chris, directores espectaculares en los ejemplos que diste, la verdad, muy bueno. Por eso la siguiente pregunta te quería preguntar, nada, ¿qué hace a un director emblemático, digamos? Bueno, esta pregunta también es como, a mí o sea, yo creo que es difícil, porque como es algo de gustos, es como a uno le puede gustar mucho un director y a otro le puede parecer malísimo. Yo lo que te diría es que me parece como que
También hay algo que es, bueno, que es hay como una serie de directores que son más indiscutidos, como capaz, no sé, Hitchcock, bueno, Bergman, tenés Orson Welles, ¿qué más? Scorsese. Son todos directores que nadie se te va a poner a discutir como que es un director emblemático. Después tenés otros directores que ya es como más una cuestión personal. Yo creo que tener muchas películas, o no tener solamente una película que haya sido una obra maestra, eso es algo que te vuelve emblemático a lo largo del tiempo, como, no sé, ponele, si ves todos estos que te mencioné, son todos directores que casi todas las películas que ves de él decís, che, son buenísimas. Después también hay algo de innovar y de crear algo nuevo. Yo creo que ahí ya más en la innovación más clara son directores más como por ejemplo Hitchcock, que bueno, que él venía todo del cine clásico y hizo una ruptura y empezó a hacer un cine más donde se involucraba mucho más el espectador. Y después, bueno, después es cada uno, qué es lo que le gusta a cada uno. A mí, la verdad, algo que yo valoro mucho en los directores, que yo te digo como este director me gusta más, este me gusta menos, yo creo que está muy relacionado con el ritmo de las películas, con el ritmo interno de las películas. Me parece que, o por lo menos yo lo que veo como lo que yo diría como este es un buen director, es esas películas que con su ritmo, no necesariamente rápido o lento, te meten y se van desarrollando acorde a esa película. Es medio, no sé si me estoy explicando también, pero un ejemplo claro podría ser Iñárritu. Él me parece como que tiene un ritmo que es personal de él y que las películas de él son no sé si lentas, pero son largas. Son películas de 2 horas y media, o sea, pero es una narración de una manera que te envuelve y no puedes salir de eso. Otro que es así, creo que es Pablo Sorrentino, que también hace películas largas y y bueno, y te envuelve. Y yo te diría eso, ¿no? Pasa que me cuesta un poco como capaz definirlo como emblemático. Decir como... Sí. Sí, no, pero lo dijiste muy bien, o sea, además de los que nombraste, que, bueno, son clásicos, nada. Vos, por ejemplo, un Tarantino, ¿lo tirarías Sí. como un director emblemático? Sí, yo a Tarantino lo pondría como ¿Cambió un poco las cosas o...? Sí, exactamente. Yo te diría que Tarantino es un director emblemático por ser capaz como... No sé si fue el primero o si... Eso no tengo idea, pero por lo menos es uno de los más conocidos. Y a mí me llegó mucho esto de él, que hacer una cosa, como se dice, un pastiche de tomar cosas, ser muy cinéfilo, de haber visto muchas películas, y armar sus películas como agarrando un poco y de cada película y mostrándotelo. O sea, en ningún momento él como que está haciéndose pasar como que, sino que él te lo muestra, te dice como, bueno, esto lo saqué de esta película. Tal cual, Eso y bueno, tal cual. y Yo creo que eso es lo bueno que tiene Tarantino, porque no solo creó un estilo que vos reconocés que es una peli de él, sino que es justamente lo que dijiste vos, Bauti, algo muy cinéfilo de unir todo, o sea, todas las influencias que él tuvo. Y a mí me gusta que siempre lo escucho decir a Tarantino que él hace las películas para él. Entonces, exactamente, yo sí. creo que por eso tiene éxito también, ¿no? Sí, obvio. Él hace... Nada, uno se da cuenta como de esto que sí, que las hace para él. Sí. Todas. Se divierte. Creo que la última, no sé si fue la última, pero la de Once Upon a Time in Hollywood, Sí, es la sí, más obvio. que es así. Para mí, ya lo hablamos con el Pix en otro episodio, para mí amo todas las películas de Tarantino, pero Once Upon a Time in Hollywood es la perfección de Sí, Tarantino para mí, es sí, perfecta, buenísimo. perfecta, sí. Y bueno, y después así como te decía, uno puede encontrar cosas que te gusten más y que te gusten menos de muchísimos directores. No necesariamente eso te diría como lo vuelve emblemático. Yo quizás ponele, de estos 3 directores que yo te dije, que me gustan a mí, yo no los pondría como te diría, no, son los mejores directores de la historia.
porque me parece como que ahí, bueno, ya empiezan otras cosas en juego, como esto de haber hecho un cambio en el cine, que ahí sí te diría, bueno, y para mí un cambio en el cine lo hizo Hitchcock, o un cambio en el cine lo hizo, no sé, son todos bastante antiguos, la movida del neorrealismo italiano. Como ahí yo sí te diría, bueno, quizás si te tengo que decir lo que para mí son directores emblemáticos que cambiaron el cine, y te diría, por ejemplo, Fellini, Hitchcock, Orson Welles, pero no te diría que esos son mis directores favoritos, porque son... No, se entiende. Gente Sí. que rompió con el molde, o sea, pasó a una estructura nueva. Exactamente. Sí, perfecto. Sí, emblemático también para mí es alguien que vos por ahí no viste, no sabés de qué director es, pero sabés que puede ser de esa director. O sea, el director Sí, creó también. un tipo de, Bueno, de narración que vos identificás a la película con alguien. bueno, eso me acuerdo que ahora que justo que lo dijiste, me acordé que cuando vi el guión, esto lo había pensado para esta pregunta y ahora me olvidé, pero ahora lo menciono. También algo de director emblemático, hay algo bueno, que lo hicieron los franceses en los años 60, se llama la política de los autores, que es hablar de un director como un autor, que es justamente esto de que un autor tiene como una firma y que cuando uno ve una película se da cuenta que es una película de ese director. Y que no todos los directores son autores. Bueno, quizás un director emblemático puede ser autores. Autores de este momento, hay un montón independientes, pero así de los más conocidos, yo creo que, por ejemplo, Yorgos Lanthimos, es el griego que hizo ahora Pobres Criaturas. Creo que es tiene un estilo re parecido. Bueno, Scorsese ni hablar, Tarantino también. Como esta figura de director que vos ves una película de él y te das cuenta que es suya, como algo personal. Wes Anderson, hablábamos otro día, ¿no? Wes Anderson, sí, recontra. Bueno, Wes Anderson es un director que tiene, en relación a esto como de las áreas, de cómo capaz uno dice la película de Wes Anderson, pero todo lo que es el arte en Wes Anderson es importantísimo, porque las películas, la escenografía de sus películas son... Yo creo que puro Wes arte. Anderson tiene un plus todavía, que ves una foto, no te digo una escena, ves una Sí. foto de un set y sabes que es de él. Y te das cuenta. Sí, La simetría que hablamos en sí, la simetría. capítulos anteriores. Sí. Pero bueno, sí, como capaz, se puede... me gustó esto de como decir, bueno, un director emblemático es capaz un autor que uno puede distinguir como su estilo o su firma en esa película. Claro, te guste o no ese estilo. Bueno, Bauti, yo te voy a hacer, mi segundo punto para hablar era un poco de la fotografía en lo que es Sí. en la película. Un poco fui juntando material de lo que fuiste hablando, de las otras respuestas y de lo que fuiste desarrollando. Para mí la fotografía es algo, voy a decir una obviedad, ¿no? Pero que clave en las películas. Pero hay algunos ejemplos que yo te los puse y ahora los voy a decir para que se sepan. Hay algunos ejemplos en donde la fotografía es como en mi caso, la que te pone adentro de la película, la que Sí. te arrastra de donde estás y te pone ahí. Por ejemplo, hay un tipo que se llama Jeff Cronenweth, que laburó mucho con Fincher. A nosotros nos gusta mucho Fincher. Y hay pelis como... Voy a hablar puntualmente de Social Network, ¿no? Sí. Social Network es una película que las escenas, los ambientes, los colores, las luces, todo eso te hace estar en ese ambiente universitario que parece fácil porque vos cuando ves el set así no te llama mucho la atención, pero de una escena a la otra y el ritmo de toda la película es como que estuviste dentro de la filmación. Y hay otra peli que ¿cómo se dice? Fotógrafo, porque a mí me sale más en inglés, cinematógrafo. Cinematógrafo. ¿No? Sí, acá se dice director de fotografía. Bueno, O director de directora. Perdón, ¿es lo mismo cinematógrafo que director de fotografía? Sí, o sea... Está como del inglés al castellano, ¿no? Claro, en inglés es cinematógrafo, ¿no? Cinematógrafo.
Sí. Perfecto. Bueno, hay este tipo que les digo, laburó con Fincher, laburó con Mark Romanek en una película que se llama One Hour Photo, que es en español es Retrato de una obsesión, con Robin Williams. Mm. ¿Que por qué te la pongo? Porque Social Network es un clásico, es un peliculón. Ahora, vos agarrás una película que tampoco es un peliculón, o sea, para mí lo es. No es un clásico, quiere decir, no está tan reconocido, pero de la forma que está hecho en cuanto a los colores, el personaje con la ropa, que machea con el ambiente, con, no sé, es algo tan bien hecho que mi pregunta es, ¿eso cómo se logra? Porque yo entiendo que de un guión se va a la pantalla. Pero lograr un ambiente así donde está todo pensado desde ropa, colores, en el caso de Retrato de una obsesión, no sé, te pongo una escena de que el tipo, viste, no sé si la viste, trabaja como empleado de un centro de revelado de fotos, que ahora no existe más, pero en su época había en un supermercado y el tipo tiene la ropa, Robin Williams tiene la ropa como blanca y azul con celestito que combina con el gris del mostrador de él. De fondo está el resto del supermercado que está todo ordenado, iluminación perfecta. Eh, ¿Cómo se logra en el momento de estar ahí en el set eso? Porque eso para mí involucra 1 millón de personas, pero ¿hay un guión solo de fotografía que va paralelo al guión de los actores? Bueno, está muy bien la pregunta. Es algo que, de hecho, lograrlo es muy difícil, pero bueno, hay como formas de hacerlo. El guión literario es una herramienta que es un poco limitada, porque, o sea, de una hoja escrita a una película hay muchísimas cosas en el medio que como decís vos, qué iluminación va a tener, qué vestuario va a tener, qué escenografía, ¿no? Lo que se intenta hacer como en una película es que las cabezas de área, estas áreas que es fotografía, arte, dirección, sonido y producción, se comuniquen entre ellas como para lograr esto. Muchas veces desde fotografía y desde arte vienen con propuestas, pero también como esas propuestas las tiene el director. Hay herramientas como para lograr esto, que bueno, después si se usan siempre o no se usan siempre, bueno, cada director tiene su método y cada forma de producción es como particular, pero a veces se usan y otras veces no. En relación a lo que me decís voy a ir como por áreas, ¿no? Entonces, un director tiene una serie de planos. Entonces habla con el director de fotografía. Le dice, bueno, yo pensé estos planos. El director de fotografía propone sus planos y su idea. Y ahí empiezan a discutir. Y dicen, bueno, mira, me gustaría que este plano en particular tenga una luz más cálida. Y entonces ahí el director de fotografía dice, bueno, para hacer una luz cálida tenemos que hacer esto, ¿no? O más naturalista. Como eso es una conversación entre las dos cabezas de área para ver qué se va a hacer. Después el director de fotografía arma unas plantas de luces, que las plantas de luces son como si te dijese el set visto desde arriba, donde te dice dónde va cada luz. Y bueno, y así, a medida que va pasando el tiempo en preproducción, se va como armando la idea de lo que se va a filmar mediante ensayos, prueba y error. Y bueno, pero eso, imagínatelo con muchísimas otras áreas, como con el área de arte, No, por ejemplo. Porque me lo estás respondiendo, porque imagino del guión que se ve de los actores que es nada, solo diálogo vacío, puede haber alguna exactamente. explicación o algo, a esto que me imagino que debe ser no es un guión, es un catálogo así de gordo, ¿no? Sí. Es que es como el guión en sí, es como una herramienta medio limitada, porque el guión te dice lo que dicen los actores. Incluso sí. Vos, ni siquiera el guión tiene algo. A mí, la verdad es que leer guiones me cuesta mucho, porque el guión tiene que estar escrito en presente, en el sentido de que vos no podés ponele que vos tenés un personaje entrando a una habitación, bueno, vos no podés poner los pensamientos de ese personaje, porque cuando vos lo filmás, vos no ves los pensamientos, vos sino ves las acciones. Entonces vos solamente tenés que poner las acciones de ese personaje. Pero ponele que vos querés que ese personaje esté abrumado,
al actor le vas a decir como estás abrumado. Pero bueno, no, si no se lo podés escribir en el papel, ¿entendés? Porque no sirve, pero... Entonces el guión es algo muy limitado y después es como que hay distintas herramientas como para ir armando esto. En el ejemplo que me pusiste vos, que me dijiste esto de cómo está vestido Robbie Williams en relación a la escenografía, que sería la parte de atrás, más la iluminación. Bueno, vos ahí tenés el director, que trabaja con los actores. Después tenés al director de arte, que el director de arte va a ser la persona que se encarga de trabajar con la vestuarista, que es la que le va a poner la ropa. Después tenés un estilista, que es la persona que va a maquillar y a peinar a Robbie Williams, que ponele que Robbie Williams está preocupado, bueno, capaz o está viviendo un momento difícil y lo va a maquillar como que está pálido, no sé. Claro. Después tenés la escenografía, que es la parte de la pared, y sumado a esto están en diálogo con el director de fotografía, que el director de fotografía va a decir, bueno, esto lo vamos a iluminar de tal manera. Entonces como que un poco son un montón de personas intentando llegar a la mejor Claro. a la mejor obra, ¿no? Como esta obra colectiva. Claro, está bueno lo que decís de colectivo porque en ese momento se tienen que unir un montón de cosas, no depende de una o dos personas, ¿no? No, O sea, no, es eso es imposible. lo que me parece increíble, ¿no? Que se logre una imagen tan perfecta que dependa de tanta gente como para hacerla a la perfección, ¿no? Y también uno es como si te dijese que va a depender mucho también del director qué tan encima de las otras áreas está. Porque yo creo que, por ejemplo, un director como Wes Anderson debe estar bastante encima de la persona que está en arte, por ejemplo. Tocaste un buen punto, me parece, Baute. Tocaste un buen punto porque creo que si yo reconozco a este tipo por algunas cosas, yo a este tipo no lo conocía, por ejemplo. Solo que uní y digo, Claro. bueno, pará, Social Network tiene una fotografía increíble. Esta peli, que no es un clásico, tiene una fotografía increíble. A ver, ¿la hizo el mismo tipo? Claro. O sea, el tipo es un fuera de serie, evidentemente si labura con los mismos directores, es porque esos directores en esa cuestión hacen hincapié, ¿no? Sí, obvio. Y bueno, y después, así en cuanto a herramientas que se usan como para llegar a estas conclusiones, perdón, a estos planos, o esto que se quiere, hay algo que se llama el storyboard, que el storyboard es como vendría a ser como un dibujo, ¿no? Claro, como el cómic. Es un dibujo de lo que se quiere filmar. Hoy en día también hay herramientas más digitales como alguna inteligencia artificial. Después tenés, bueno, las pruebas de cámara. Las pruebas de cámara es ir a la locación con la cámara. Eso también yo ahora no estaba incluyendo. Siempre algo que es importantísimo es la locación, que es el lugar donde se va a filmar. Y hay una persona en producción que se llama jefe de locaciones, que es la persona que se encarga de conseguir las locaciones. Entonces, si es un set, bueno, se trabaja en base al set, pero si vos tenés que filmar en, qué sé yo, la legislatura argentina, esa persona va a ir a hablar con la gente de la legislatura y va a ser la persona que se va a ocupar, claro, de que se pueda hacer el rodaje ahí. Pero bueno, nada, como que es muy difícil. Yo creo que cada director debe tener una manera distinta de trabajar. Siempre, mientras más industrial, o sea, hoy en día te diría, mientras más de plataforma sea la película, más estructurado va a ser, y yo creo que va a haber cosas que se repitan más en la producción de las películas. Te digo, poner, no sé, yo creo que si es una película de Netflix, todo lo que es el arte, la iluminación va a estar mucho más controlado por Netflix que si es una película que está haciendo, no sé, Scorsese, o bueno, no necesariamente Scorsese, porque Scorsese es muy importante, pero que haga Fincher por fuera de Netflix, ¿entendés? Claro. Como Claro. también eso, si la producción es de una plataforma, va a tener mucho más control de la plataforma, y probablemente la plataforma quiera tener como una seguridad en base a storyboards y bueno, también como una estética particular de esa plataforma, cuando es algo más, ponerle Fincher trabajando por su cuenta, probablemente juegue mucho más y sea mucho más personal de él. Claro. Pero sí, esto de la comunicación en las áreas es cómo se va haciendo la película, que es esta obra final,
donde muchísima gente formó parte. Sí, sí, perfecto, Bauti. ¿Sabés qué, Pix? Para darte un dato de color, yo no lo sabía, pero ¿sabés que esta persona que yo uní y le quise preguntar a Bauti, te lo tiro a vos porque sos un fanático y por ahí lo relacionás? Es el hijo de Jordan Cronenweth, que fue el cinematógrafo de Blade Runner. No te puedo creer, no te puedo creer. De la original, Sí, sí, sí. ¿no? Del De la original, del original. original. O sea, qué buen legado de padre a hijo, ¿no? O sea, el padre hizo Blade Runner y el Sí, hijo, a vos te conquistó el padre por Blade Runner y a mí el hijo me conquistó por esta, ¿no? Por esta, ¿no? sí. No, sí, Sí. yo hablando de Blade Runner, justo estaba pensando en mis dos cinematógrafos favoritos. Uno es el Chivo Lubeski, Ah, sabía que lo ibas a nombrar. que es el que trabajó mucho con Iñárritu, con Cuarón. Creo Sí. que la escena, creo ¿La que escena Roma de es Roma? el Chivo. Sí, Eh, sí, en Iñárritu están todas, en Revenant, por ejemplo, que está sí, filmada toda con luz natural. sí. Está The Tree of Life, no sé, están innumerables. Y el otro que me mata a mí es Roger Dickens, que no sé si está en Blade Runner Ah, la segunda, no sé si mal no recuerdo, pero por ejemplo está en 1917, ¿viste la de Sam Mendes? Sam Méndez, sí, sí, creo sí. que Es otro Roger Dickens icónico. creo que es de casi todas las de los hermanos Cohen. Sí. De, Es un sí, grosso total. Esos son los dos. Yo me Vos sabés imagino. que Sí, yo tenía como anotado por director, pero en donde yo veo que la fotografía es un papel importante, fundamental. Kubrick, ¿no? Kubrick tiene esas escenas también. Yo creo que Wes Anderson se inspira un poco en Kubrick, en toda esa cinematografía. Había puesto a los hermanos Cohen mm, Roger y a Dickens. Wes Entonces, Anderson. es Roger Dickens. Roger Dickens. Sí, Sí, mira. sí, sí. No, sí, los ambientes de las películas de los hermanos Cohen es algo Sí, son buenísimos. fabuloso, fabuloso. Está todo conectado, como te digo siempre, Pix, ¿no? Ah, Impresionante. Las cosas que a uno le gustan al final del camino están todas unidas para atrás, están unidas. Exacto. Y nada, bueno, no, Bauti, nada, hablaste, la verdad, muy interesante de todo lo que estuviste diciendo. Para mí me abre yo te digo, voy a ver alguna película ahora y la voy a ver de otra forma, con todo lo que me decís. mm, Eh, sí, es, sí, sí. es algo impresionante la sincronicidad que tiene que haber de tantos roles, ¿no? De tantas personas. Trabajando en conjunto a la par para que se dé una película, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es, como mi última pregunta es, ¿cómo es un día de grabación típico? Digamos, ¿qué es lo que más disfrutás también Mm. de esa grabación? Las grabaciones son largas, digamos, o sea, son de varias horas. En la charla surgió mucho el hacer varias escenas que a mí me vino a la mente. Por ejemplo, el otro día escuchaba hablando de Kubrick, de Eyes Wide Shut, una escena que el otro día vi, que era una escena muy simple donde Tom Cruise tenía que entrar a una casa, creo que era, o a un salón, y que a Kubrick no le gustaba cómo entraba y la filmaron como 95 veces. Sí, sí. Mm, sí. Eh, ¿cómo Bueno, puedes llegar pará, Pix. Me pasaste por Instagram la escena esa de Social Network cuando rompe la computadora. ¿Cuántas computadoras había No destruidas? sé, pero estaban todas las laptops ahí, la vamos a Claro. Había poner. como, Están todas las como laptops, 30. hay como 25 laptops preparadas para que hagan esa escena icónica, nada, cuantas veces sea necesaria, ¿no? Eh, Eso te quería preguntar, Bauti, ¿son sesiones largas? Digamos. Sí. Bueno, eh, mira, siempre va a depender, como que cada día o cada cosa que se haya filmado es algo distinto. Yo capaz trato de hacer como algo, así como decirte, esto es lo típico de cómo suele ser un día de filmación, perdón. En el jefe del rodaje, el jefe en campo del rodaje es lo que se llama el jefe de producción.
que es una persona del área de producción que se dedica a hacer las citaciones es de todo el equipo técnico. Como siendo del equipo técnico te va a llegar una citación, que la citación te la manda el jefe de producción, que te dice, bueno, tenés que venir a tal hora al rodaje, al set, se dice. Esa hora a la que vos puedes venir y va a depender de qué es lo que se quiera filmar. Si se quiere filmar algo a la noche, vas a tener que ir a la noche. Si quieres filmar algo a la mañana, vas a ir a la mañana. Siempre no es lo mismo lo que vos vas a cobrar por ir a la noche a lo que vas a cobrar por ir a la mañana. Todas esas cosas están reguladas por la ley y bueno, es específico de cada cosa. Llegás al set de filmación, ya sea un set o una locación real, y bueno, básicamente vos lo que ves en un rodaje es muchas luces distribuidas por todos lados. Si es una filmación grande vas a tener como caravanas, que son como... Vas a tener camiones donde se trasladan todos los equipos de fotografía, después vas a tener caravanas que son capaz para maquillar a los actores, vas a tener generadores eléctricos si es en medio alejado, vas a tener gazebos con catering, porque eso también en el cine se suele... se le da comida a toda la gente que forma parte del equipo de producción. Y bueno, vos llegás y te dicen a las 8 tenés que estar en la locación, bueno, a 8:15 te pones a trabajar. El rodaje en sí es mucha gente apurada yendo de un lado al otro. Tenés la gente que es de fotografía, que bueno, los vas a ver poniendo luces, enganchando cosas, seteando la cámara. Después tenés la gente de arte, que es en el lugar donde se van a filmar, ellos están pendientes de todo, de qué es lo que se ve, lo que no se ve, los colores. Tenés también una persona que es el continuista, que el continuista es que está ahí pendiente de que haya continuidad en lo que se está filmando, saca fotos, escribe un montón de cosas. Después tenés el equipo de dirección, que básicamente hay dos que, o sea, hay muchísima gente, pero vos tenés el director, que el director está contestando muchísimas preguntas, porque todos los que tienen medio una duda muy probablemente se le pregunten al director. Y por otro lado también es el que tiene el trato con los actores al 100%, va a estar hablando con los actores, cada cosa. Y después tenés un rol muy importante que se llama el asistente de dirección. Que el asistente de dirección es la persona que, me olvidé de decirles algo, cuando vos te mandan la citación, también te mandan algo que se llama plan de rodaje. Que el plan de rodaje es, por hora, todos los planos que se van a filmar y cómo se van a filmar. Ya armar ese plan de rodaje ya es como una pregunta aparte, porque pensá que eso que es la forma de filmar la película se arma en función a muchísimas cosas que pueden ser la puesta de luz, puede ser la disponibilidad de los actores, puede ser la disponibilidad de la locación, puede ser ponerle que vos necesitas efectos especiales y para hacer lluvia, y muchas veces se contrata a los bomberos para que tiren agua desde arriba. Entonces si podés armar el plan de rodaje en base a, ¿entendés? Como que es el cómo se va a filmar esa película. Bueno, eso ya es algo que lo tienen que armar. Es muy difícil armar un buen plan de rodaje, pero bueno, la persona que se ocupa de ese plan de rodaje es el asistente de dirección, que es la persona que después en el rodaje está llevando los tiempos de cada cosa. Entonces vos llegás, haces tu laburo en base a... Se dice, bueno, ahora vamos a filmar el plano tal. Se setea todo como para ese plano, se pone la puesta de ese plano, de luces de ese plano, el arte prepara ese plano, el director habla con los actores, le dice, bueno, en este plano vos haces tal cosa. Se empiezan a tirar las tomas. También hay una forma específica de, ¿viste? La claqueta, que se hace así antes de filmar. Te iba a preguntar por eso, el action, sí. ¿Viste? Bueno, la claqueta se usa para sincronizar imagen y sonido, porque el sonido va por un lado, la imagen va por otro. También esto viene del fílmico, pero hoy en día se usa. Hay toda ¿cómo te digo? Un orden de cómo se dice la acción. Porque como las cámaras con las que se filman son muy buenas, los archivos de clips de esas cámaras son súper pesados. Entonces no se puede
perder tiempo entre que la cámara graba y que se da la acción, porque vos capaz decís son, no sé, 3 minutos, pero después esos 3 minutos son pesadísimos y la computadora no te los aguanta. ¿Entendés? Entonces siempre es el asistente de dirección, una vez que están preparados para filmar, el asistente de dirección dice sonido graba, sonido empieza a grabar, le da el OK. Después dice cámara le dice set. Ponen la claqueta. Una vez que está puesta la claqueta, el camarógrafo empieza a grabar, hacen el claquetazo, el asistente de dirección se va y recién ahí dicen acción y empieza, ¿no? Y después el único que puede decir corte es el director. Y nadie puede, por más que ya se sepa que esa toma está mal, se suele decir que todos tienen que seguir realizando su trabajo hasta que no se diga corte. Porque después vos no sabés si eso te va a servir para algo. Entonces, el que tiene la última palabra en corte es el director. Me estoy acordando de la escena de Unusual Suspects que metimos en el episodio anterior, que están todos cagándose de risa. Sí. Y que decís, esta no la pongo ni en pedo, y terminamos poniendo esa, efectivamente. Y terminamos poniendo esa, sí. Es que también muchas veces con montaje, después el montajista puede hacer muchas cosas, como trucos, que capaz uno dice, no, esta toma es malísima, pero el montajista sabe cómo usarla y te sirve. Entonces, bueno. Y nada, y en relación a cuánto duran las jornadas son muy largas porque termina siendo más barato hacer jornadas largas. Porque, ponele, no sé, yo ahora mínimo la jornada es de 12 horas. Y claro, porque ya tenés todo armado, ¿no? O sea, principalmente para aprovechar tenés la locación. O sea, te sale más caro sacar 2 días la locación que uno solo. Después tenés los fletes, porque todo lo tenés que mover. Le tenés que pagar horas extras al equipo técnico, pero bueno, termina siendo más barato. Después tenés el tema del equipamiento, de los alquileres de los equipos también. Es mejor alquilar un solo día. Entonces como un poco medio como que todo termina siendo que sean jornadas largas. Ponele, yo ahora hace poco hablé con 2 productores que estuvieron fueron parte del equipo de la producción de El Eternauta, que se hizo acá en 2023, y ellos me contaron que fueron como, no sé, 150 jornadas, y ninguna de esas duró menos de 12 horas. O sea, fueron jornadas muy largas. Es cierto que quizás no estás las 12 horas laburando porque, por ejemplo, cuando se está tirando toma, la mayor parte del equipo técnico está sentada sin hacer nada. Como que ahí los que más laburan son, bueno, el camarógrafo, el equipo de fotografía, el director y los sonistas. Pero medio que el equipo de arte y bueno, y producción, es que también... Bauti, me hiciste acordar, yo escuché un podcast de Sopranos, de la serie, y uno de los actores secundarios me llamó la atención que decía, no, y a veces los días de filmación eran, como decís vos, 12, 15 horas, y yo tenía que decir, no sé, 2 palabras, solo que estar ahí, etcétera, estar boludeando y esperando mi turno solo para esos 2 segundos. Sí. Eso les iba a preguntar, ponele Bauti, no sé, Eternauta, un Ricardo Darín. Claro. ¿Está a las 12 horas o creo que no? Che, Richard, tenés que meter tus bocados aquí, venite 20 minutos y nada, volvés a casa. No, o sea, Ricardo Darín primero ya es especialmente, o sea, él va a tener un trato distinto al resto. Sí. Porque es Ricardo Darín. Pero lo que pasa con los actores, que esto lo hace el jefe de producción en las citaciones. No todas las personas tienen la misma citación. O sea, a Ricardo Darín probablemente le digan, no sé, si se empieza a tirar toma a las 10 de la mañana, y a Ricardo Darín le van a decir que venga a las 9, y al resto del equipo le van a decir que vengan, no sé, a las 7 de la mañana. ¿Se entiende? Porque no lo van a tener a Darín ahí, por un lado, porque va a estar al pedo y también todo eso se lo tenés que pagar. Entonces, es como que eso se va armando
viste, no sé, según qué es lo que vos necesites. Porque muchas veces pasa que vos necesitas un operador de estabilizador de cámara. Pero los planos que son con estabilizador de cámara los van a filmar a la tarde. Y bueno, no lo vas a llamar a la mañana, lo vas a llamar para la tarde, porque lo tenés que pagar. Y después, en relación a las tomas, yo sé, o me han comentado, que las tomas las puede pedir el director de repetir tomas, pero también las puede pedir el actor. Y si vos tenés un actor como Darín, probablemente Darín, si no le gustó cómo actuó, te va a pedir de hacer otra toma y le tenés que decir que sí porque es Darín. Tiene peso, si es un actor, tiene un peso importante. Y mismo con los directores, si es un director que capaz recién está arrancando, es una película de presupuesto bajo donde a la gente no se le está pagando tanto, y yo no creo que te hagan 50 tomas, porque la gente en un momento te va a mandar a la mierda. Sí, si ya sos, uno de estos directores, que es no necesariamente tan grande, pero Fincher, ponele. Bueno, igual Fincher es grande, pero... Fincher es un grosso, no sé, ¿cómo no tan grande? Sí, es un grosso. Pero bueno, un director con nombre, ya ahí sí ya puedes empezar a decir, bueno, quiero hacer 50 tomas. Pero bueno, y nada, y la realidad es eso, que las jornadas son muy largas. Y a mí, ¿qué es lo que me gusta de vivir de rodaje? O sea, ser una persona que vive yendo a rodajes, te tiene que gustar, porque es una vida donde es muy difícil armarse una rutina. Vos estás todo el tiempo, te cambian el horario de filmación, es laburo, muchos de los laburos de set son laburos de fuerza, porque vos tenés que levantar luces, mucho también trabajo medio técnico, de armar cosas, mecánico, como de armar todo lo que es de rig, que rig creo que es enganchar, no sé bien cómo es, pero tenés que enganchar una luz a un auto, rigar una luz a un auto, y eso lo haces todo medio mecánicamente, con fierros y cosas así. Son laburos de ese estilo. Sí, te tiene que gustar. Te tiene que gustar, exactamente. Después sí tenés toda una parte más de producción ejecutiva, que es un trabajo más de oficina, pero la producción ejecutiva no va al rodaje. Al rodaje van más los técnicos. Claro. Y bueno, a mí que me gusta particularmente, a mí me gusta ir a rodajes. Sí me ha pasado de capaz, te diría a principio de año, de estar 2 meses sin parar de ir a rodajes, que te quemás un poco, porque bueno, son jornadas muy largas. Pero a mí me gusta mucho trabajar con gente. Es como que estás constantemente hablando con gente y negociando, por decirlo de alguna manera. Porque un poco lo que pasa es como que cada área quiere, que yo no sé si es tan positivo esto, yo creo que hay que encontrar como un punto medio, pero muchas veces pasa como que cada área quiere lo mejor para su área. Entonces el director de fotografía va a querer la mejor cámara y las mejores luces. Y el sonidista va a querer, no sé, la locación más silenciosa. Es como una banda de rock. Claro. Un guitarrista pone la guitarra al palo, el otro la pone más alta. Exactamente. El bajista quiere escuchar, quiere que se escuche. Bueno, sí. Y lo mejor para la banda es que hablen y que digan todo, bueno, tipo, en realidad somos como un equipo. Sí. Tenemos que poner... Y bueno, eso a mí me gusta de estar con gente todo el tiempo y medio como diciendo, bueno, está bien, no sé, esta cámara, o no sé, la cámara no la puedo poner acá porque no hay lugar para el sonidista, ¿viste? O que el sonidista te diga, muchas veces pasa que tiramos la toma y los de fotografía dicen, buenísima, queda esta, y el sonidista te dice, no, ladró un perro, así que ladró un perro y justo tapó el diálogo, hay que hacerlo de vuelta. Entonces como que esas cosas, nada, capaz cuando llevas 12 horas todos metidos en la misma locación ya estás. Pero bueno, a mí me gusta eso. Básicamente es un rodaje. Espectacular, Bauti. Buenísimo. Sabes que te voy a unir mi punto / pregunta con un poco todo lo que fuiste explicando, esto del rodaje, las preguntas anteriores. Lo veo como todo un oficio, ¿no? Mano, sí. Pero al mismo tiempo presupuesto, ¿no? Guita. Y hoy en día, como estamos con todo relacionado a lo que es inteligencia artificial, te quería preguntar cómo ves vos el corto plazo, no el largo plazo, el corto plazo de lo que son las pelis
en cuanto a adaptarse a si se puede, a fin de cuentas, tener un resultado parecido o igual con inteligencia artificial, en donde ves puntos positivos o negativos, porque, a ver, vos en una producción decís tanta gente, tanta estructura, y por ahí hoy se hace con nada, ¿no? Mm. Con nada. Pero al mismo tiempo nosotros somos románticos de lo que es el cine, ¿no? Los procesos, las cosas. No sé, las escenas de Kubrick nos gustan porque está todo pensado al detalle. Ahora, si hubiese sido algo que lo hubiese tirado una máquina en un segundo, por ahí no sé si tiene el mismo peso, ¿se entiende? Sí. ¿Cómo lo ves hoy en día esa cuestión de la inteligencia artificial aplicada a los rodajes de hoy en día? Bueno, yo creo que hoy en día, a ver, primero que nada, me parece que uno tiene que usar todo lo que pueda, estas inteligencias artificiales, en cuanto te ayuden. Ya se están usando. Yo creo que es, por lo menos por ahora, con una inteligencia artificial no podés llegar a hacer lo mismo que haces con un equipo técnico humano. Sí las podés usar para ayudarte, que de hecho me parece como que hay que hacer eso porque es lo que se viene, y que si no haces eso, no sé, o sea, sí, está buenísimo como romantizar esto de... Depende cuál es tu visión del cine y de la producción cinematográfica. Hoy en No, lo día que vos pasa tenés es que gente también hay todo un problema en cuanto a lo a la laboral, laboral, ¿viste? sí, Todas las bueno, huelgas que hubo en Hollywood. Por ejemplo, vos tomás una sí, peli como, no sé, Braveheart, ¿no? Tiene no sí, sé cuántos extras, un sí, millón de obvio, eso sí. extras. Y hoy en día por ahí no estás un millón de extras para hacer el mismo. No, obvio, eso sí. Eso seguro que los trabajos van a cambiar, va a haber trabajos que ya no va a haber más, y otros trabajos nuevos que van a estar relacionados con saber manejar estas inteligencias artificiales. Como fue pasando, por ejemplo, no sé, roles quizás que antes no existían y que ahora sí, como hablando del Eternauta, por ejemplo, que el Eternauta está toda filmada con un sistema, no sé si lo vieron, que se fotografió toda la ciudad de Buenos Aires, pero después se filmó en un set y con no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es un software que se usa para hacer jueguitos de consola. Recrearon toda la ciudad de Buenos Aires. Y eso es un trabajo nuevo que se abre, no de una persona que sepa manejar eso. Yo creo que quizás eso va a pasar, como que va a cambiar la forma de producción, y la gente va a tener que, si quiere seguir laburando en esta industria, medio como ir siguiendo todo Reinventarse. esto. Sí. Hoy en día me parece que sí, lo que decías vos de los extras es cierto, que hoy en día ya no, en una megaproducción no van a llamar a 100 extras, lo van a hacer con algo digital. Pero bueno, en las producciones, por ejemplo, que hacemos, que estoy haciendo yo ahora, más de estudiante o más independientes, y no tenemos como la tecnología digital, entonces tenemos que llamar a los 100 extras. Ponele, ahora hicimos uno que era una manifestación, y, y nada, vino toda gente, como que cada uno dijo, bueno, si cada uno llama a 5 personas, tenemos a 100 personas acá. Y, nada, y éramos un montón, y lo hacíamos como se hacía antes, que había una persona con un megáfono organizando a la gente, cortamos la calle, con la policía, no es que la cortamos nosotros. Pero bueno, nada, sí, lo que decís, a mí me parece que va a cambiar. Todavía no están, todavía se sigue necesitando mucha gente para hacer películas, y creo que bueno, que la gente tiene que saber usar estas herramientas, y que no es el fin de una industria, sino que es como el cambio Claro. de una industria. Y a futuro, como viendo cómo avanzan las inteligencias artificiales, y puede pasar que en algún momento vos escribas un guión y ya te haga una película. Pero bueno, no sé, Y bueno, no se claro, eso sabe. es lo bueno que tiene hoy en día también, ¿no? Hay tanto acceso a las cosas que un poco lo que hablamos al comienzo, cuando nosotros éramos chicos, no sé, hablar de ser director de cine, tenías que ser, Claro, no sé, de un fuera de serie total, es algo que ni siquiera sí, estaba sí, en tela de conversación. Hoy con tanto acceso a las cosas, dispositivos, programas, todo, cualquiera es
músico, cualquiera es director, cualquiera tiene un Sí, acceso a sí, publicarlo, a postearlo, recontra. entonces. Pero bueno, al mismo tiempo la competencia también es otra, ¿no? Porque tenés 1 millón de personas haciendo lo Sí, mismo. no, la universidad a la que voy yo, que es la Universidad del Cine, eh, creo que la primera camada fue en los 90 y eran, no sé, 20 alumnos. Hoy somos cientos, o sea, somos miles, Claro, pero somos claro. un montón. Bueno, no sé Buen si dato. miles, pero cientos. Sí, sí, buen dato. Claro. Sí, sí, obvio. También porque creció la industria. Eh, o sea, hoy en día se filma muchísimo. Primero que es más fácil filmar en algún punto. Porque, volviendo a esto del fílmico. Pero bueno, fíjate esto, que sobre los avances tecnológicos, hay gente que sigue filmando en fílmico. Por más que el digital sea mucho más práctico y mucho más barato, hay gente que prefiere filmar en fílmico porque, nada, esto capaz le parece mejor, romantizan un poco En esto de. fílmico te referís de a cámara con rollo, Sí. con películas, con exactamente. película. Que es, ponele, sí, más o menos en la cámara digital apareció, la cámara digital buena. Mm. Apareció a principios de los 2000, pero hubo toda una transición. Te diría que, no sé, que casi todas las películas que hablamos hoy deben estar filmadas en fílmico. Las de Iñárritu, las Sí, primeras, seguro. sí, sí, Después, sí. yo sé que El Renacido está filmada con una digital, que es la Arri Alexa, creo, que es una cámara tremenda, pero bueno, es digital. Eh, Nada, como esta. Sí, yo creo que en relación a las tecnologías, nada, hay que aprender y usarlas como herramienta. Y por lo menos por ahora no me parece que vaya a ser algo de que no va a existir más la industria humana de cine. Perfecto, Espectacular. Bueno, perfecto. Bauti, la verdad espectacular. Nada, para concluir un poco la charla, nada, preguntarte cómo ves el cine argentino, que somos Sí. todos de aquí argentinos, ¿cómo lo ves en los últimos años? Bueno, el cine argentino a mí me gusta mucho. En el último año, en el último año no, capaz con la nueva presidencia, con el nuevo presidente argentino, hubo como un ajuste en relación a la industria de cine que sí generó como capaz para la gente que trabajaba en cine, generó, bueno, falta de empleo, porque había muchas películas que se hacían con recursos del Estado que hoy en día no se están haciendo y bueno, que quizás hoy en día solamente están haciendo las producciones más grandes y naturalmente al haber menos películas hay menos puestos de trabajo. Después si la discusión más política es bueno, si está bien esto que están haciendo o no, yo creo que ahí ya hay que meterse más en los detalles. En Corners es antipolítico, Bauti. Es solo Es antipolítico. es antipolítico, digo. Ah, bueno, yo lo que digo es que nada, que hay que meterse en los detalles y que cada uno puede tener su opinión. Eh, yo creo bueno, que Argentina tiene muy buen cine y que también, no sé, pensándolo como. La verdad es que no tengo no me quiero poner acá a opinar porque tampoco sé tanto yo de qué películas se están financiando y cuáles no. Lo que digo es bueno, que las películas, que el cine argentino es muy bueno, siendo un cine de muy bajo presupuesto. Porque si uno ve las películas más caras argentinas, eh, como por ejemplo Relatos Salvajes, es una película que no le llega ni a la mitad, nada, o sea, no vale nada en relación a las megaproducciones que se hacen afuera. Sí. Eh, Sí, pero hay, y hay bueno, muy buen material, hay muy Muy buen bueno. material hay para muy buen mí. material, Bueno, sí, sí, sí. quizá no hay cantidad así que sea que, por lo menos que trascienda. Bueno, nosotros dos Mm, ya no vivimos más en Argentina, pero yo lo poco que he visto en los últimos años de Argentina es fantástico. Hay unos chicos que se llaman de apellido Cohen y Duprat, que son los que hicieron sí, Ciudadano Ilustre, El sí, sí. Encargado.
El hombre al lado, peliculones. Sí, Bajo peliculones. presupuesto, Sí. pero no por Pero ser. buenísimas. Pero Sí. buenísimas, buenísimas. Sí, Argentina tiene muy buen cine y bueno, y siendo argentino también te genera como una identidad y una familiaridad las películas argentinas. Nada, Sí, ni hablar de las películas de nuestra infancia, ¿no? De las comedias sí. de nuestra infancia. Pero hay muy, muy buen material. Yo creo que en los últimos, no sé, 10, 15 años, por ahí corregí, para mí habrán sido los mejores de la historia del cine de Sí, puede Argentina, ser. porque de los 80, 90 te puedo contar películas contado con la mano. Ahora de los últimos años hubo mucho Sí, y películas grosas, algunas que llegan, no sé, El secreto de sus ojos, con sí, sí, Para sí, mí ganó el peliculones. Oscar, ¿no? Claramente. Sí. Bueno, hay un montón de directores. A mí me gusta mucho Pablo Trapero, que Sí. después, bueno, Cifrón también. eh, Connie Duprat también. Creo que. Ah, no, me estoy confundiendo. Hay una que me gusta mucho, pero creo que no es de ellos, que es Un cuento chino, Sí, que son peliculón. películas Con Darín. súper independientes Sí, y Sí. son muy buenas. Pero bueno, eh, nada, también yo creo que, que Argentina podría explotar mucho su cine capaz con plataformas o no sé si se está haciendo tanto eso, pero bueno, sí, tiene muy buen cine el argentino y es muy respetado en el mundo. Bueno, Bauti, cuando necesites dos extras, dos de fondo ahí Dale, tomando un café, nos tomamos el avión. Haciéndote un dale, piquete o algo por el estilo. dale, les ¿Eh? digo. Bueno, Perfecto. Sí, bueno, sí. la verdad, impresionante, Bauti. Una charla increíble. No sé, Pix, qué opinás, pero la verdad, un Espectacular, espectacular todo. golazo. Sí. Y nada, te vamos a Bueno, tener ya de vuelta. sabemos, Yo me quedé con sabemos que muchas ganas de tenemos. seguir charlando. Sí, 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 gana sí. Pero por lo menos sabemos que tenemos invitado para 2 episodios cuando hagamos solo Iñárritu y cuando mm. hagamos lo de los personajes secundarios. Sí, sí, recontra. ¿Eh? Así que Ya sé que bueno, vas a poner a Jesús de Big A Lebowski, Jesús. entonces Sí. ya está, Sí, me voy a hacer Turturro. una. Bueno, no sé si vieron la que salió ahora de Paul Thomas Anderson, la que se llama Una batalla atrás de otra. Bueno, no la Nueva, vi no todavía, la pero hay vimos un todavía. hype tremendo Ahí, con esa peli. ahí hay un personaje secundario de Benicio del Toro. Sí, Buenísimo. sí, sí, sí. Ah, ¿qué Yo estoy es? esperando para verla. Sí, Genio, genio, Benicio. Bueno, muchachos, espectacular la charla de hoy. Bauti, agradecerte de nuevo. La verdad que nos iluminaste. Y bueno, nada, la audiencia de Encorers, nada, nos vemos en el próximo episodio 8. Y bueno, de vuelta, gracias, Bauti. gracias a ustedes. Gracias, Muy buena Bauti, un charla. placer. Un Gracias, hasta abrazo la grande. próxima. Dale, Dale, nos abrazo, vemos. saludos. Chao. Levántate y pelea. Levántate y jugar. Levántate y soñar. Levántate y pelear. Levántate y jugar. Levántate y soñar.